partir de este momento, se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 17 nos dice la palabra de nuestro Señor y Salvador, que todo lo que hagamos de hecho o de palabra, lo hagamos justamente en el nombre de Yeshua, dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Por eso te invito a que oremos juntos diciendo: te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús. Por haber dado la vida por nosotros. Por haber dado la vida por nosotros. Por habernos enviado al Espíritu Santo. Por habernos enviado al Espíritu Santo. Al Ruach HaKodesh. Al Ruach HaKodesh. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Por habernos sellado para vida eterna. Por habernos sellado para vida eterna. Y guiarnos a toda verdad. Y guiarnos a toda verdad. En tu poderoso nombre compartimos tu palabra. En tu poderoso nombre compartimos tu palabra. Amén. Amén. Queridos hermanos, Juan 14:26 dice que el Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. ¿Qué fue lo último que Dios creó? Y nos dice la Sagrada Escritura en Génesis capítulo 2, versículo 21 al 22, que está la respuesta y dice: entonces Yahweh Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó uno de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Yahweh Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, que es igual a lo último que Dios creó. Es palabra del Señor, damos gloria a su palabra. Amén. Y vamos al desarrollo de esta enseñanza, que sea de muchas bendiciones. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Amén. Seguramente que sí. Ahí estamos. Muy bien, queridos hermanos, está todo presentado, el panorama. Y acá la palabra del Señor está titulada Lo último, así como suena, lo último, que va a traer un trasfondo como que como que te va a hacer cambiar el mismo título en algún momento. Lo último, que parece un poquito chocante, pero al mismo tiempo va a ser muy espiritual para aquellos que puedan escuchar esta enseñanza. Un hermano, por supuesto, todos opinamos y decimos cosas cuando se hace una consigna, que fue lo último que Dios creó, nos dijeron los animales, el día sexto. Pero el hermano, por supuesto, estaba queriendo citar Génesis 2, 18. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 18, en donde uno de repente se pregunta, ¿Dios le hizo la ayuda idónea al hombre? Y uno dice, sí. ¿Qué es lo primero que Dios creó para el hombre como ayuda idónea? Y la respuesta de todos rápido es la mujer. Y tampoco no es así, porque lo que Dios creó primero para el hombre, dice en el versículo 18, lo vamos a leer, anoten. Y dijo Yahweh Dios. Y dijo Yahweh Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pausa, acá quiero que presten atención. A veces cuando leemos fuera de contexto podemos quedarnos con algo que escuchamos, pero está bueno ver el trasfondo. Y ahora sí muchos se van a enterar, sé que digo así porque me ha pasado incluso a mí, y ha pasado a muchos que nos enseñaron de esta forma, que lo que creó Dios para el hombre fue la mujer. Y no es la mujer, lo dice el versículo venidero, que es el 19. ¿Qué es lo que creó cuando lo vio solo al hombre? Yahweh Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces, la palabra, póngalo en modo avión, entonces sí. La palabra, ¿qué dice? Dice muy claramente que el Señor le creó animales. Le creó animales, pero ¿qué pasó? Una vez que fueron creados todos estos animales, igualmente no sentía, Adán se seguía sintiendo solo. Adán le pone el nombre a todos los animales, pero se seguía sintiendo solo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? O sea, ya, a partir de ahí ya vemos toda la creación. En Génesis 1, en los últimos versículos, creó al hombre. Pero hasta ahí no creó a la mujer. En Génesis 2 es la separación de todo lo que fue creado. Entonces, hasta ahí todavía no entra en escena la mujer. Ya fue creado todo, está todo creado, todo. ¿Cuál es el título de hoy? Lo último. ¿Qué creó Dios? No,
El título es Lo Último. Ah, sí, lo último. Ok. Sí. Porque si no, el que entra a YouTube ya dice, ¿para qué me entras? Y ya dije, en lo último, y tienen que entrar a ver de qué se trata. ¿Sí? Entonces, en el versículo 21 dice, entonces Yahweh Dios, ¿qué hizo con Adán? Ustedes opinen qué es lo que están sintiendo con todo lo que están ¿En el aprendiendo. 19? En el versículo 21 dice, En el 21. Entonces Yahweh Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. entonces, ¿qué pasó? Dijo entonces, en el versículo, usted vaya diciéndome qué versículo va leyendo. 21. 22 ahora. Y de la 22. costilla, Y de la costilla Yahweh Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. entonces, ¿qué dijo Adán? Esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Dice, ¿verdad? Sí. Entonces estamos aprendiendo y estamos observando que lo último que se creó, porque ahí termina. Después ya habla de la unión, que será una sola carne, habla del matrimonio. Entonces ahí termina toda la creación. Entonces vemos que lo último que fue creado en la creación, diga, la mujer. La mujer. Y a partir de ahora agárrense, porque ahora viene la parte que el Espíritu Santo nos va a hacer compartir con este mensaje. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Quiero que vaya yendo a 1 de Timoteo capítulo 2. Tenemos que saber qué significa la palabra último. Lo último. ¿Qué significa lo último? La palabra no dice el último, es lo último. La palabra lo último, que es tomada del hebreo en este caso, porque justamente está en el Antiguo Testamento, y de la palabra hebreo, la palabra lo último, se pronuncia como ajarón, que tiene una raíz de la palabra ajar. ¿Y qué significa? Es igual a, diga conmigo, detrás, después. Después. O sea, creo que había un personaje argentino, no era Gacea, que decía ¡atrás! Gasalla. ¡Atrás! Entonces, atrás significa siempre allá. Y acá el Señor le va a dar va a haber una bofetada. Va a haber una bofetada. Pero en el ámbito espiritual, Pero en el ámbito espiritual va a ser una exhortación. va a ser una exhortación. A muchos hombres de Dios A muchos hombres de Dios que no son cristianos, que no son cristianos son pablistas. son pablistas. Y a la mujer la tienen en lo último. Y a la mujer la tienen en lo último. Le dicen, ¡atrás! Atrás. ¡Después! Después. Solamente nosotros podemos enseñar. Solamente nosotros podemos enseñar. Ustedes no. Ustedes no. ¡Cállense! Cállense En la iglesia. en la iglesia. Ahora vamos a llegar a ese texto. Entonces ustedes van a aprender lo que es sacado de contexto. ¿Y por qué la mujer queda como detrás y después? Diga, en realidad se lo merecía. En realidad se lo merecía. Entonces, vamos a observar que a través de toda la Sagrada Escritura, en el mismo capítulo de Génesis, capítulo 3, cuando cometen el pecado Adán y Eva, ya en el versículo 19 y 20, hay una exhortación acerca de la mujer. Y la exhortación, que es un castigo que la misma mujer se ganó, no es que Dios les castigó ahí, sino que es la consecuencia del pecado que cometieron, en el versículo directamente, en el capítulo 3, después de que el versículo 19 dice que polvo va a ser y a polvo volverá, vemos que la palabra del Señor dice en el versículo 19 y 20, con el sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo y a polvo volverás. Y llamó a Adán en nombre de su mujer Eva, por cuanto ella es madre de todos los vivientes. Y le dice en el versículo 22, he aquí que el hombre es como uno de nosotros. No, ahí no es. Quiero decir exactamente lo que le dijo a la mujer. Y esto lo encontramos en el versículo 16. ¿Qué le dijo a la mujer? En Génesis 3, 16. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él te enseñoreará a ti. Le dice. O sea, que bíblicamente igual está puesto por cabeza el hombre en el hogar, y Cristo cabeza de la iglesia. Y por supuesto que hay una sujeción. ¿De dónde fue tomada la mujer? Del hombre. Diga, de la costilla. De la costilla.
Entonces no fue tomada del cerebro, No fue tomada del cerebro, de las piernas, de las piernas, de los brazos, de los brazos, de la columna, de la columna, fue tomada de la costilla. fue tomada de la costilla. Por eso, Por eso, Juan 19:34, Juan 19:34, la lanza atraviesa esa costilla, la lanza atraviesa esa costilla, marcando marcando que por consecuencia de esa costilla, que es la mujer, vino el pecado y la muerte. vino el pecado y la muerte. Y Dios muere Y Dios muere y nos da la vida eterna. y nos da la vida eterna. Gloria al Amén. Señor. El Señor muere por consecuencia de esa costilla. Y esa lanza atraviesa esa costilla de la cual sale sangre y agua. Da la vida por nosotros. Entonces vemos que es muy delicado el tema de la mujer. Pero ¿por qué acabo de decir, y acá atento todos los que saben, porque sé que lamentablemente el 70% de las iglesias son pablistas. Demasiado al extremo. Estaría bueno que estudien los evangelios del Señor. Porque aprenderse todas las epístolas de Pablo, que son 14, está buenísimo. Pero el mismo Pedro dice que son difíciles de interpretar, que algunos hombres las han torcido, dice que no la pudieron interpretar y han torcido la enseñanza de Pablo. Eso dice el apóstol Pedro, lo dice. El mismo Pedro dice, ni yo la puedo entender a veces, dice. Entonces vemos que tenía una forma muy intelectual y el Espíritu Santo le había dado un don maravilloso a Pablo. Por eso dice, el hombre natural no me va a entender, pero el espiritual me podrá entender, porque el espiritual puede discernir. En cambio, el hombre natural no discierne las cosas que son del Espíritu. Entonces, nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, para poder entender lo que Pablo dice en cada epístola, hay que tener la mente de Cristo. Le voy a poner un ejemplo. Vieron que hay textos bíblicos en la epístola, no voy a entrar en todo eso porque yo lo pongo así por encima, porque si no me voy a demorar mucho, en donde a la mujer, ¿qué le hacían? Tenía que ponerse un velo en la cabeza para orar. Pero ¿cuál es el trasfondo teológico? ¿Por qué en esa iglesia Pablo se ve la obligación de decirle que se pongan un velo? Quiero que diga conmigo. Porque en la parte teológica había determinadas iglesias, determinadas ciudades en las cuales Pablo predicaba, por ejemplo, en la que manda que se pongan el velo, era porque en esa ciudad se habían convertido en cristianas, muchas mujeres que tenían una diosa, y eran sacerdotisas, como Ruth en los moabitas, y tenían que pelarse. Y como estaban peladas, si están en la iglesia, la gente las miraba. Ah, mira, esa es sacerdocia. De la diosa tal. Entonces, ¿Pablo qué dice? Cúbranse en la cabeza. Entonces, Pablo ahí es cuando le manda que se cubra. Este es en el área teológica. Porque si no, no habría libertad. Porque ¿nos hizo libre o no nos hizo libre? Amén. Si no, le diría a la mujer samaritana, Juan 4, ve, habla a los samaritanos, pero ponte un velo en la cabeza. No le vayas a hablar de mí ni a traerlos a mi presencia. Le diría que se ponga un velo en la cabeza. O le diría a todas las mujeres en la Biblia, en los evangelios, no figura ninguna mujer que le dice tápate la cabeza. Entonces vemos que, por eso es importante estudiar teología. Se estudia el trasfondo, los mapas, la historia, los significados de cada nombre y el trasfondo del por qué se dijo cada palabra en distintas iglesias, en distintas ciudades. A los hebreos le hablaba de otra forma. Siempre mezclando la ley, el sacerdocio y la importancia del nuevo sacerdocio. Claro, porque el hebreo se había terminado el sacerdocio levítico. En cambio, la epístola a los romanos es diferente. Son gentiles. La epístola a los corintios, que era lo peorcito. Bien, los corintios había muchos brujos. Por eso es que en los corintios él prohíbe hablar en lengua si no hay quien interprete, en 1 Corintios capítulo 14, porque había brujos que se infiltraban y maldecían con lenguas, que eran idiomas, pero había un idioma de los brujos. Entonces, si no había un intérprete, que es mejor que se calle. ¿Por qué? Porque de repente alguien podía entrar a maldecir. Y eso a mí me pasó, literalmente. Usted creo que estuvo en ese, que lo reprendí yo. Sí. Porque ahí dice el Señor, dice que tenemos que probar los espíritus, a ver si vienen o no vienen de Dios, dice en Filipenses 4. Hay espíritus que no son de Dios. Dice, mira, está bautizado en el espíritu. No, no está bautizado. Ese es un brujo, una bruja o alguien que está maldiciendo. Está haciendo está infiltrado. Diga, está infiltrado. Porque hay infiltrados también. Entonces, sí. ¿Qué mejor estar infiltrado? Y dice, total, nadie sabe lo que voy a decir. Claro. Y de repente, si hay alguien que sí entiende, y justo había hoy otro brujo. Pero ya estaba convertido. Y dice,
saltó la ficha. Ya sé lo que viniste. ¿Entiendes? Porque una vez eso también me pasó. Me pasó también eso en la iglesia. Había una gente, dice, pastor, la hermana esa que vino, dice, yo le conozco. Ah, ¿sí? ¿Sabes que iba a la misma bruja que iba yo? Dice, ah, mira vos, le dije. Permitido por Dios. Claro. Por supuesto, la persona esta ya había renunciado a eso. Pero mirá cómo Dios me hace saber que las tales personas, que no voy a decir nombre, por supuesto, que llegaban en una 4x4, que bien sabido tener sus curanderos, bien sabido están. Entonces iban infiltrados. Entonces ahí, por supuesto, uno ya sabe con qué voy a varar en esa área, ¿verdad? Y así, y tantas cosas, queridos hermanos. Pero vamos a continuar. Entonces, la palabra, lo último del hebreo es ajarón, raíz, con la palabra har, que significa detrás y después. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 11 y 15, la vamos a leer, que nos dice ahí la palabra del Señor. Dice así: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permitió a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ah, mira vos. O sea que la palabra de nuestro Señor en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 11 y 12. Nos dice la palabra muy claramente, dice el apóstol Pablo, le está enseñando a quién, a un hijo espiritual como Timoteo. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, le da consejo cómo tiene que estar a la mujer, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y aclara en el versículo 13, que volvemos de nuevo a Génesis ahí prácticamente. ¿Qué dice el versículo 13? Porque Adán fue formado primero, después Eva. ¿Cuál es el título? El último. Lo último. Entonces, ¿qué era lo último que Dios creó? A Eva. Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo? Miren, queridos. Le voy a aclarar algo. Digo estas palabras que estoy diciendo porque... ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero. Pero el Señor nos sorprendió. Cuando dijo que los últimos serán los primeros. A ver. Vamos a ver con qué nos sorprende el Señor ahora. Vamos a ver, y no es que vamos a torcer las escrituras, vamos a ir paso a paso. ¿Qué dice Pablo acá? Pero diga, el tema es que en esta iglesia hablaban muy mucho las mujeres. Hay lugares que parece que se asentaron no los loros, sino las catas. Pero muchas catas. Entonces, se ve en la obligación, él como hombre de Dios, darle un consejo a Timoteo. Mira, sé que me llegó información que en la congregación ya demasiado hablan las mujeres. Es más, hay mujeres que ya quieren incluso enseñarle a los hombres. En realidad pasa eso. No sé si en alguna de las iglesias que ustedes conocen vieron ese tipo de mujer. No se rían, ¿eh? Usted, el público, ustedes no se rían, ¿eh? No creo que haya esa clase de mujeres. No creo. Entonces, cuando en una iglesia la mujer quiere saber más que el hombre, o estar por encima del hombre, o hacerle sentir a la comunidad y a todos que como que ella manda, diga, va en contra de los mandamientos. Porque la mujer se tiene que sujetar primero a Cristo, pero se tiene que sujetar al hombre. Eso es lo que está queriendo explicar el apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué le llama al silencio? Diga, porque si hablan mucho y son desobedientes, está clarito que no pueden enseñar. ¿Qué me va a enseñar? ¿Chusmerío? Te quiero contar algo, no sabes lo que me enteré. O usamos un texto bíblico para sacarle el cuero a otro. Entonces ya usamos la Biblia para hacer cosas que no tenemos que hacer. Y Pablo toda esa información le había llegado. Entonces exhorta a través de Timoteo, con la iglesia que estaba manejando su discípulo Timoteo, como Tito también, dice, explicarle por qué Adán fue formado primero, después Eva, y aclara en el versículo 14 por qué, dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y acá se van a enojar mucho. Muchos. Se equivoca Pablo acá. Porque dice, Adán no fue... ¿Qué no fue Adán? Engañado. ¿Qué no fue Adán, querido Mauro? ¿Dice o no dice que no fue engañado? Pablo dice acá, en la palabra del Señor, en 1 Timoteo 5, versículo 14, dice, y Adán no fue engañado. ¿Usted cree que no fue engañado Adán? ¿Usted dice que sí o que no? Que sí, pero va contra la Biblia, porque la Biblia Pablo dice que no. Diga, sí fue engañado. Por su propia esposa. ¿Ve? ¿Entienden ahora? O sea, ¿a Eva quién le engañó? Satanás. ¿Y quién engañó a Eva? Satanás. No, la mujer. A Adán. Perdón. Adán
A Adán lo Engaña engaña la mujer. Ahí está. Entonces, primero es engañada Eva, Génesis 3. Luego Eva viene, engaña a su esposo cae. Y la pregunta es, le pregunto a Mauro, ¿a quién le echó la culpa a Adán? Querido Mauro, no sé si me escucha Maurito ahí. ¿A quién le echó la culpa a Adán? ¿Qué siente usted? A la mujer, dice. Está bien. No. A Dios. A Dios, porque ¿qué le dijo? La mujer que me diste por esposa. Entonces le echa la culpa primero a Dios. Primero le echa la culpa a Dios. Dice, por eso hay que leer bien. No, usted tiene que decir, hay que leer bien. Y meditar. Analizar. Pedir discernimiento. Pedir discernimiento. Entonces, no, pero si Pablo, por eso dice que hay hombres pablistas. No, Pablo dice que Adán no fue engañado. Y entonces, ¿dónde está la prueba de que Adán sí fue engañado? ¿Quiere que le dé el texto donde lo dice? Amén. Romanos capítulo 12, versículo 5, lea. Entonces acá en el versículo 14, que estamos leyendo, de 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, y Adán no fue engañado, dice, sino la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, dice. Y después vamos a volver al versículo 15, lo que dice. Pero ¿qué dice el versículo 5 de Romanos ¿dónde le dije que vaya? Romanos 12. Creo que es Romanos capítulo... Ahí vamos a ir. Romanos capítulo 5, y era inverso, 5, 12 creo que es. Puede fallar, por eso hay que ir. Miren cómo lo explica acá. Lo dice el Señor acá también. ¿Qué dice acá? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y alguien puede decir, no, pero ahí no se está refiriendo a Adán. Bueno, vamos a otra prueba más. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 15. Vamos a ver qué nos dice ahí. 1 de Corintios, capítulo 15, y le voy a pedir que lea el versículo, exactamente, el versículo 21 y 22. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, ¿a quién le está echando mayormente la culpa a Dios? ¿A Eva o a Adán? A Adán. ¿Quién es el responsable en tu familia? Adán, el hombre. El hombre es cabeza del hogar. Entonces, la responsabilidad la tenía Adán. Ahora sí vuelva de nuevo a la palabra que estamos compartiendo en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 14. Vuélvalo a leer, miren qué importante que es, queridos hermanos. Así que se van a poner interesantes las clases bíblicas, ¿sí? Amén. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer... Ahora, si no fue engañado, ¿por qué el Señor, estamos viendo, le cargó la culpa a Adán? Porque si Adán no hubiese sido engañado, todavía estaría vivo. Quedaría aislado del pecado. Hay una prédica que está en YouTube que se llama La culpa la tengo yo. Diga, tenemos que hacernos cargo de nuestros pecados, de nuestros errores, reconocerlos. ¿Saben dónde está escrito eso? Lea el Salmo 51, versículo 5 o 3. Vaya por ahí uno de esos dos. Del 3 al 5 o el 5 por ahí. A ver cómo lo dice ahí. Del 3 al 5 léalo. Salmo 51. ¿Qué nos dice ahí? ¿51? Sí. ¿3 o 6? Desde el 3 en adelante. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Pero dice que está reconociéndolo. Reconozco. Y luego dice... Contra ti solo he pecado. Ahora, Adán cuando pecó, ¿le dijo a Dios, Señor, reconozco que he pecado, contra ti he pecado? ¿Lo dice? ¿O le dice, la mujer que me diste, ¿para qué me diste esa mujer? Y hay personas que dicen, ay, por culpa de mi mujer, soy un infeliz. Por culpa de mi mujer he fracasado. Por culpa de mi mujer, por culpa de mi mujer esto, por culpa de mi mujer esto. Por culpa de mi mujer tengo la suegra que tengo. No es así. Es responsabilidad de uno. Todo. Tenemos que hacernos cargo. Por eso cuando uno lee 1 Juan capítulo 1, versículo 9, ¿qué dice? Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos. Damos la gloria. Entonces hay que reconocer ante Dios. No así a decir a todos, reconozco, no, orar. Padre, reconozco, te he fallado en esta área, en aquella área, en esta área. Padre, como decía el Señor, cuando vemos en Mateo 26 yendo a orar al monte, dice, Padre, ayúdame, Señor. Te estoy por fallar, pero no, aparta de mí esta copa. Que no sea como yo quiero, sino como tú quieres.
Amén. Entonces está reconociendo incluso una debilidad. Saben que hay una debilidad por la carne, ¿no? Vamos a seguir. Ahí nomás, está en el mismo, siga ahí en el mismo capítulo. Ahora, estamos viendo entonces que el mismo Pablo en 1 Corintios 7, ahí cuando habla de todo lo que está refiriendo a la mujer y al matrimonio, él mismo dice, hay palabras que las digo yo y que no son mandamientos del Señor. Él lo dice. Entonces, si el mismo Pablo está reconociendo que hay palabras que él las dice, ¿por qué muchos hombres de Dios nos atribuimos ciertos textos bíblicos para hacer una falsa doctrina dentro de la iglesia? Y a la mujer la ponemos en lo último. No me escucho mal, le vamos a aumentar un poquito más. Y a la mujer la ponemos en lo último. Y a la mujer la ponemos en lo último. ¿Y qué es lo que más vemos trabajando en todas las iglesias? A las mujeres. A las mujeres. Yo, si hago un casting de cuántos vienen a predicar en esta radio, le aseguro que son más mujeres. Ahora le pregunta a Mauro. Mauro, ¿esta radio se llama el predicador o la predicadora? Entonces, ¿qué? ¿Femenino o masculino? Ah, entonces el dueño de la radio no es pablista. El que tenga oído para oír que oiga. Claro, por eso usted está acá. Porque si no, usted no estaría sentada acá ni ninguna mujer vendría acá a predicar. Entonces estaríamos frente a una radio pablista, como John MacArthur, que es bestseller. Para mí es bestseller en errores, porque de saber sabe mucho. Pero ¿qué dice? Quiero que me lea. Seguramente como están en las redes le van a leer, pero está bueno que lo lea. Quiero que le hagan leer lo que dice Juan 3:10. Dos textos, Juan 3:10 y luego Juan 14, versículos 22 y 23, que confirman lo que estoy hablando con fundamento bíblico. ¿Qué dice ahí el versículo 10? Le dice a un hombre que sabía mucho la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo: A Nicodemo. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué era Nicodemo? Maestro. Y bueno, si voy a entrar a las redes, ustedes sabían que uno de los bestsellers del mundo considerado el número uno. El número uno. Que no deja a las mujeres enseñar. Digo, por eso, puro varones, diga. Por eso hay puros varones. Es como ir a Córdoba. Es como ir a Córdoba A ver un show de la Mona Jiménez. a ver un show de la Mona Jiménez. El 90% son hombres. El 90% son De hombres. verdad, de la Mona Jiménez, dicen todo. Puro hombre nomás. Entonces, ahora vamos al por qué se equivoca. Porque no podemos dejar ahí colgado. Juan capítulo 14. En el versículo 22 se agranda Chacarita. Como que vamos a poner que este Judas, que no es Iscariote, lo vamos a poner en el lugar de MacArthur. Y dice MacArthur así: pero Señor, ¿por qué solamente con nosotros te vas a manifestar? ¿Por qué solamente nosotros vamos a predicar? ¿Por qué solamente nosotros vamos a llevar las buenas nuevas a todo el mundo? ¿Por qué solamente nosotros vamos a imponer las manos y se sanarán? ¿Por qué solamente nosotros vamos a poder declarar y profetizar? ¿Por qué solamente nosotros y nosotros? ¿Y qué le contestó el Señor? En el versículo 22 y 23. Le dijo Judas, no el Iscariote. En este caso sería MacArthur. Señor, en signo de preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros, dice. y no al mundo? Y nadie más. ¿Y el Señor qué le contestó? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Le pregunto, ¿usted le ama al Señor? Amén. ¿Hay mujeres que le aman al Señor? Amén. ¿Y la vamos a dejar al último? No. ¿Y qué dice después? Y mi palabra le amará. No dice mi palabra, mi Padre. Mi Padre, Igual perdón. tranquila, no sé por Y mi Padre le amará. No sé por qué se ponen. Y vendremos a él y haremos morada con él. ¿En quién? ¿Solamente en MacArthur? No. Ahora diga conmigo, si ya no vivo yo, Si ya no vivo yo. y Cristo vive en mí, Y Cristo vive en mí. y Cristo es el Padre, Y Cristo es el Padre. y es el Espíritu, Y es el Espíritu. y ellos predican la palabra, Y ellos predican la palabra. y yo soy mujer, Y yo soy mujer. y le amo, Y le amo. y hay una promesa, Y hay una promesa. voy a entrar en esa persona, Voy a entrar en esa persona. voy a hablar a través de esa persona. Voy a hablar detrás de esa persona. Entonces, si Dios enseña, Si Dios enseña. si Dios sana, Si Dios sana. entonces yo no lo puedo hacer. Entonces yo no lo puedo hacer. respuesta sí lo puedo Amén. hacer. Amén. No sé si alguien está escuchando y quiera retarme, mande mensaje igual. No importa, porque estamos seguros de lo que hacemos. Yo toco la guitarra y el teclado y sé que cuando es do o mi no tiene mi sostenido, sino un fa menor sostenido, o cualquier nota, yo sé que es así. Cuando dice A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, y cuando llegamos a la Z, sé que la unión de todo el abecedario con las vocales y las consonantes, en el español puedo escribir palabras. A, M, O, R es amor. Y nadie me lo puede decir que no, porque sé que es así.
Entonces, por eso es que nosotros, Dios permite que prediquemos, para que las personas estén seguros, porque hay mucha gente insegura. Ay, estoy inseguro del bautismo. ¿Cómo es el bautismo? Ay, estoy inseguro del tema de las lenguas. ¿Tengo que hablar en lengua? Ay, estoy inseguro. ¿Era en idioma o no era idioma? Ay, estoy inseguro. ¿La cena del Señor se hace todos los domingos? ¿Una vez al mes? ¿Una vez al año? ¿O cada 3 años? Ay, estoy inseguro. ¿Solamente los discípulos? Ah, estoy inseguro. ¿Solamente los que no tienen pecado pueden recibir la cena? Pues si está en pecado no puede recibir, ¿no? Ah, no olvidamos que la Biblia dice en Mateo 26, 27 al 29, que la sangre es para perdón de pecado. Entonces, si no ha pecado, no puede recibir. Por eso es que en 1 Corintios, 1 de Juan capítulo 1, en el versículo 8, ¿qué dice ahí? Léalo. Bien, vamos a seguir avanzando porque si no me engancho mucho, pero todo esto sé que sirve porque hay luchas. Y el Señor dijo en las Escrituras, ay de ustedes sacerdotes que le cargan cargas pesadas, dice, a la gente, cargas pesadas que no pueden ni ustedes llevar. Le estaba hablando de doctrinas de hombres. Entonces él termina diciendo, en Mateo 11 está todo eso, en el versículo 28 dice, venid a mí, los que tengan estas cargas, que yo os haré descansar, dice el Señor. Amén. Juan 8:32, conocer la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué dice el versículo 8 de 1 de Juan capítulo 1? 1:8. 1 de Juan capítulo 1, versículo 8 dice así, para confirmar lo que estoy hablando, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Una vez estaba haciendo la cena del Señor y levanta la mano un hermano, que no vamos a dar nombre, y me dice lo siguiente: Pastor, no puedo recibir la cena hoy. No puedo recibir la cena hoy. Y yo digo, ¿por qué? Y él me dice, porque toda la semana no he cometido ni un solo pecado. Vuelvo a repetir, no he cometido ni un solo pecado. Acá vale la pena la risa, ¿no? Sí. Entonces vemos que hay gente farisea, hay gente que se cree al extremo literal, te hablando de la profesión literal, porque Dios nos hizo perfecto para la salvación en lo espiritual. Pero en el ámbito de la lucha con la carne, tienen las personas una lucha, un mal pensamiento, una mala mirada. ¿Entiendes? Yo, por ejemplo, vamos a poner ejemplo. Póngale, esto ya lo hice, pero póngale que en este momento pongo 100 pastores. Y yo le digo al pastor, levante la mano quien en algún momento hizo un adulterio con su esposa. Y diga, ninguno levantó la mano. Entonces yo le digo, hipócritas. Porque la Biblia dice que si tan solo uno mira a una mujer con otros ojos, ya cometió adulterio en su corazón. O sea, miren qué delicado que es. Entonces, ¿quién puede decir que de repente no se le ha ido la vista o un mal pensamiento? Ahora pregúnteme, ¿a usted, pastor, alguna vez le pasó eso? ¿A usted alguna vez le pasó eso? Y sí. Por eso oro. Y todos los hombres de Dios, ¿qué tienen que hacer? Orar. Porque hay una lucha espiritual en la carne. Y esto va también para las mujeres. Entonces para todo. Pero tal que se da, yo no. Entonces, por eso es que el apóstol Juan termina diciendo en el versículo 10 de 1 de Juan 1, no sé si está ahí, ¿qué termina diciendo en el versículo 10? Peor se pone. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es demasiado fuerte, pero que tengo oído para oír que oiga. Por eso hay que orar, por eso hay que arrepentirse, por eso hay que recibir, nos dejó la cena del Señor, su sangre, porque nos limpie de pecados de concupiscencia. Amén. Vamos a seguir avanzando. Dice más adelante, cuando volvemos a Génesis, vamos a volver a Génesis capítulo 3. Entonces, pero se están sumando el título, es lo último, con la consigna que fue lo último que Dios creó. En el versículo 15, después que comete el pecado Eva y Adán, ya en el versículo 14 maldice a la serpiente, pero en el versículo 15 se produce algo impresionante. Muy impresionante. Diga, es la primer profecía. Del Señor. ¿Y cómo lo dice? Léalo completo el versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Mire esto. Mauro, ¿quién le pisó la cabeza a Satanás? Jesús dice, ¿ve? Como él se equivocan, la mayoría, incluso pastores escuché decir eso. No. Vuelvo a ver, escuchen lo que dice. Léalo bien lo que dice el versículo 15 de Génesis 3. Una vez estuve predicando y me manda enojado un pastor. ¿Cómo va a decir que la mujer le pisó la cabeza a Satanás? Pero si yo no digo, yo lo dice la Biblia, lea lo que dice. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le dice a Satanás, entre vos, Satanás, que le hiciste caer a la mujer, y entre esta mujer a la cual vos hiciste caer. Lo estoy hablando en término criollo. Y entre tu simiente. Entre tu preñez, o embarazo, simiente tuya.
La simiente, nacimientos. Ujú. Esta te herirá en la cabeza. ¿Quién le va a herir la cabeza? ¿Quién le va a la serpiente? Escuche, ¿quién le va a herir, quién le va a pisar la cabeza a la serpiente? La mujer. Ahí está, lo dice. Ahora, ¿qué significa que la mujer le pise la cabeza? ¿Y qué iba a hacer el enemigo? Y tú le vas a herir, En el o carcañal. sea, la parte débil. Entonces, cuando Jesús nace de una mujer, hasta ahí cuando llega Jesús, ¿qué estaba considerada la mujer? Diga, lo último. Lo último. ¿Cuál es el título de hoy? Lo ¿Y último. qué significaba? Detrás. Detrás, ¿Y qué más? Después. después. Entonces la mujer estaba considerada lo último. ¿Y cómo puede ser posible que Dios nazca de una mujer y no de un hombre? ¿Por qué no fue engendrado por el hombre? ¿Por qué nace de una mujer? ¿Ustedes escucharon la canción Con la misma moneda te la pagaré? Entonces lo que Dios hizo con su sabiduría, es que le dijo a Satanás, vos me destruiste mi creación por una mujer, bueno, esta mujer te va a pisar la cabeza. ¿De qué forma te va a pisar espiritual? Porque a través de esta mujer voy a venir yo a este mundo. Amén. Juan 1:14, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Mateo capítulo 1, en contexto en los últimos versículos, y nacerá el Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, queridos hermanos, quiero que vaya yendo a Mateo capítulo... No, eso está en Mateo 1, del 21 al 23. Pero en Isaías 7:14 ya está la profecía de que a través de una virgen, dice ahí, iba a nacer el Mesías, que es el Emanuel. Y ya en Mateo 1, del 21 al 23, confirma la venida del Mesías. Anótenlo. Ahora quiero que vaya yendo a 1 Corintios capítulo 8. Ahora, hay una pregunta acá. ¿El varón procede de Dios o de la mujer? Es buena pregunta, pero no le voy a hacer a Mauro. Qué quilombo, pero a Mauro no, porque viste que es todo un tema, ¿no? ¿El varón procede de Dios o de la mujer? Número 1. Número 2. ¿Y la mujer procede de Adán o de Dios? Acá, los que están pensando del otro lado, rápidamente, normalmente van a decir que el varón procede de Dios. Lo vamos a tener que preguntar. Mauro, ¿el varón procede de Dios? Entonces, ¿a usted no lo parió su mamá? Entonces, ¿de dónde procede? Diga, en realidad procedemos de la mujer, pero todo es de Dios. Amén. Bien, te hace pensar, ¿no? ¿Usted quiere aprender, querido Mauro, o está sentado ahí con la mezcladora todo el tiempo? Él está acá, pero todo el tiempo, ¿qué está haciendo acá? Aprendiendo. Y si no aprendes estando acá, todos Amén. vienen a predicar, ¿verdad? Estamos pero completamente fritos. Entonces, esto es lo bueno y esto son las bendiciones de parte de Dios para los que tienen la radio encendida, porque al Señor no le gusta perder el tiempo. Al Señor no le gusta perder el tiempo. De repente, De repente, lo que no te hayan enseñado, lo que no te hayan enseñado, te lo enseña igual el Señor. te lo enseña igual el Señor. Porque Él hace como quiere, Porque Él hace como quiere, donde quiere. donde quiere. Amén. Una hermana me dice, pastor, no voy a dar nombre, nunca escuché eso, me dice. Mire que hace 30 años que me congrego, no se haga problema. No se haga problema. Y le digo, ¿nunca escuchó? Pero no lo acaba de escuchar, le digo, y me dice, sí. Entonces, de la gloria al Señor, Dios sí Amén. te hace escuchar. Amén. O sea, lo que no lo escuchaste allá, o determinados hombres de Dios no te lo dieron, Dios ve en nuestro corazón Dios ve nuestro corazón y nos hace llegar y nos hace llegar su palabra. su palabra. Por todos los medios. Por todos los medios. Hasta TikTok. Hasta TikTok. Amén. Tac, 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 tac. Oh, y eso no viene de Dios, viene de Satanás, dicen religiosos. Y sí, estamos predicando. ¿Acaso el runo era moabita? Se metió ahí el Señor para sacarla de ese lugar. O sea, Dios está en todos lados. A veces nosotros queremos decir dónde está Dios. Y Dios es omnisciente y presente. Amén. Ahora, en el versículo 14, perdón, cuando estamos, antes de que no habíamos terminado de redondear, primera de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Amén. ¿Sí? ¿Qué nos dice ahí para entrar en este tema? El varón procede de Dios o de la mujer. Y número 2, o la mujer procede de Adán o de Dios. Entonces rápidamente uno va a decir, no, en realidad la mujer procede de Adán, porque según Génesis 2 es así. Pero de repente el Señor nos sorprende, porque ahora vamos a leer el texto bíblico donde Él lo explica. Entonces significa que yo puedo entenderlo a mi manera, pero hay otra manera. El mismo Pablo lo había discernido de una forma, pero después lo entendió. Diga, Pablo, que perseguía a la iglesia, para destruirla, entendió muchas cosas. Entendió muchas cosas. Estaría bueno que muchos ministros pablistas
entiendan. entiendan. Como Pablo entendió. Como Pablo entendió. Ahí está. Entonces, ¿qué dice el versículo? Cuando le viene diciendo a la mujer, viene hablando de la mujer a Timoteo, que la mujer pecó, que no fue engañado a Adán, ya lo explicamos. Y en el versículo 15, ¿qué dice acerca de la mujer? Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Salvará. Entonces, ¿qué significa esto? Que toda mujer cristiana, Que toda mujer cristiana que sí puede tener hijos, que sí puede tener hijos, pero que se pone el DIU, que se pone el DIU, que toma pastillas, toma pastillas, está impidiendo está impidiendo el nacimiento el de nacimiento un gran obrero de Dios, de un gran obrero de Dios o una gran obrera de Dios. o una gran obrera de Dios. Entonces Dios está diciendo que hay que tener hijos. Ahora, si no puede, diga, incluso hace milagro el Señor. Incluso hace milagro el Señor, amén. Porque es así. La Biblia nos muestra a las mujeres, desde el padre Abraham de Sara, que no podía, y después las otras mujeres a continuación, que terminan siendo importantes como para que nazca el primer profeta. ¿Quién le acoró? Ana. Entonces nace el primer profeta. Entonces la mujer que estaba, Ana estaba como lo último, Ana estaba como lo último. porque no podía tener hijos. Porque no podía tener hijos. Y así muchas mujeres, Y así muchas de mujeres los hombres de Dios, de los hombres de Dios estaban como últimas. estaban como últimas. Pero el Señor las exaltó. Pero el Señor las exaltó. Amén. Amén. Entonces, las mujeres de la Biblia del Antiguo Testamento, Dios las fue exaltando a las mujeres. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios ha exaltado a muchas mujeres en el Antiguo Testamento? Y la respuesta es La respuesta es que está profetizando que está profetizando lo que puede hacer lo que puede hacer con lo que parece último. con lo que parece último. Entonces, si vos lees el libro de Esther, gracias a Esther es salvado el pueblo. Si vos lees la historia de Ruth, que es moabita, de ahí viene la descendencia del Mesías, que está en Mateo capítulo 1, de la familia de David. Y así le puedo decir montones de cosas que están escritas en la Biblia acerca de acontecimientos de las mujeres, que ayudaron a los hombres de Dios, como la viuda que ayudó a Elías en 1 del Rey 11. Y así un montón. Vamos a seguir avanzando. Entonces dice que se salva teniendo hijo. ¿Y qué dice 1 de Corintios capítulo 8? 1 de Corintios capítulo 11, perdón. Vamos a leer el versículo 8 y 9. Y acá viene la respuesta a estas preguntas que dije. ¿El varón procede de Dios o de la mujer? ¿Y qué dice ahí? Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco, Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. diga, ahora, si leemos este texto, Si leemos este texto, sin leer el contexto, sin leer el contexto, y nos quedamos con este y texto, nos quedamos con este texto, vamos a creer que es así. vamos a creer que es así. Pero no es así. Pero no es así. Lo aclara Lo aclara los versículos venideros, los versículos venideros. el 11 y el 12. El 11 y el 12. Y dice así, escuchen. Pero, Pero en el Señor, ¿en dónde? En el Señor, Escuchen los espíritus pablistas. ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Ah, parece que son todos iguales, diga. Parece que son todos iguales. Versículo 12. Porque, Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. ¡ah! Diga, con razón la palabra dice Amén. Con razón la palabra que dice desde el vientre que desde el vientre de nuestras madres nos ha formado el Señor. con propósito. Con propósito. Ya amén. sea varón o hembra. Ya sea varón o hembra. Mujeres. Amén. Diga, mujeres. Mujeres. Ustedes que están ahí, que la tienen en lo último. Ustedes que lo tienen a lo último. El Señor te dice, El Señor te dice, son iguales todos para mí. son iguales todo para mí. Amo a todos mis hijos por igual. Amo a todos mis hijos por igual. Todos pueden predicar mi palabra. Todos pueden predicar mi palabra. Amén. Oye, Señor, ¿cómo me van a dar por las redes sociales? Pero uno tiene que estar tranquilo porque vamos a seguir citando el texto bíblico. Entonces, ¿fue insensata Eva? La respuesta, ¿cuál es? Diga conmigo, sí. Sí. ¿Fue débil Eva? Diga, Sí. la respuesta es sí. ¿Hay mujeres insensatas en este tiempo? Diga, la respuesta Sí. ¿Hay mujeres débiles? Diga, la respuesta es sí. Sí. Diga, la mujer es vaso frágil. La mujer es vaso Ahora vaya a frágil. 1 Corintios capítulo 1. Ahora, en 1 Corintios capítulo 1 nos va a impresionar la palabra porque el mismo Pablo va a decir algo que si bien el enfoque espiritual es tomado para él y para que todos aquellos que nos sientamos en ese estado, pero en este tema, por lo que venimos con la cronología de la homilética que venimos hablando, se van a dar cuenta que la vamos a ver a la mujer también. Diga, Amén. porque siempre la mujer Porque siempre la fue mujer considerada débil. fue considerada débil. Entonces, ¿qué dice 1 Corintios capítulo 1, 25? Me dice, léalo, tranquila. Dice, porque, empieza diciendo, porque Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y lo aclara del todo en el versículo 27 y 29 para entender. Del 27 al 29 dice, sino que lo Sino que lo que nació del mundo...
Sino que lo necio... lo necio del mundo escogió Dios. Fue necia, sí. Sino que lo necio del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Ahora, ¿Pablo era sabio? Sí. Diga, se creía el sabio Se creía el sabio mientras estaba en el Sanedrín mientras estaba en el Sanedrín persiguiendo a los cristianos. persiguiendo a los cristianos. Pero se dio cuenta que era un necio. Pero se dio cuenta que era un necio. Porque en Hechos capítulo 9 Porque en Hechos capítulo 9 lo enfrenta al Señor, lo enfrenta el Señor, lo derriba, lo derriba, lo deja ciego, lo deja ciego, le dice, ¿por qué me persigues? le dice, ¿por qué me persigues? Y es transformado. Y es transformado. Y desde ahí sí ya deja de ser necio. Y desde ahí sí deja de ser necio. El problema es que los Pablos de este tiempo El problema es que los Pablos de este tiempo son necios son por falta de conocimiento. por falta de conocimiento. Pablo tenía mucho conocimiento, Pablo tenía mucho conocimiento, pero no tenía el Espíritu Santo. pero no tenía el Espíritu No Santo. podía discernir No podía discernir que Yeshua era el Mesías, que Yeshua era el Mesías. aún predicando sobre su venida. Aún predicando sobre su venida. ¿Entiendes? Entonces, y luego dice, y lo débil, Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿A quién? A los fuertes. por eso es que en primera Samuel capítulo 2 dice la palabra, nadie será fuerte por su propia fuerza. Entonces dice, y lo débil, el mismo Pablo que dice, cuando soy débil no soy fuerte. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Entonces la mujer era considerada, ¿qué cosa? Lo más débil, como él también, porque está hablando de su persona, pero como la Biblia, Hebreos 4:12, es viva y eficaz, le habla a todos pluralizados, al que se sienta débil, o al que se sienta fuerte, o a él mismo, o a cualquier persona, en este caso, hablando de una mujer que es débil. Porque la mujer fue elegida para que venga Dios. En los 4 evangelios las mujeres fueron al sepulcro y los hombres no creían. Eso no quiere decir que las mujeres también creían, no, fueron porque querían ir a ungir, nada más. Así lo explica la Biblia. Pero estaban ahí. Entonces siempre estaban las mujeres, permanentemente estaban sujetas, sumisas. Siempre estaban ahí. Para colaborar, para ayudar. Por toda la vida vemos mujeres atentas al servicio para nuestro Señor y Salvador. Pero las malas interpretaciones que ya hemos leído Juan 14, del 22 al 23, donde el Señor ya avala a todos, porque ya vive dentro de nosotros el Señor, Amén. del hombre o de la mujer. Entonces, con el Señor somos todos iguales. ¿Por qué somos todos iguales? Diga, porque si el Señor le dijo en Génesis 2 Porque si el Señor les dijo en Génesis 2 que ahora son una sola carne, que ahora son una sola carne, dice la palabra del Señor dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 10, capítulo 10, versículo 17, versículo 17, y en Primera de Corintios, y en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27, versículo 27, que con el Señor que con el Señor somos un solo cuerpo. somos un solo cuerpo. Oh. Amén. Ahora, si somos solo un cuerpo, ¿por qué si soy un solo cuerpo a esta le puedo decir, bueno, enseñé? Bueno, puede ser esto, bueno, puede ser aquello. ¿Cuál es el chiste? Lo escuché, le mando saludos de paso a otro hermano que se llama el pastor Armando Alucí, que por cierto se equivocó cuando predicó y dio la fecha exacta que iba a venir el Señor. Diga, se equivocó. Se equivocó. Ahora, escuchen la predica del martes pasado, está en YouTube, se llama Nadie sabe. ¿Por qué? Porque nadie sabe la fecha que va a venir el Señor. Pero ahora lo escuché diciendo, no porque yo soy pastor, mi esposa va a ser pastora, dice. Y se ríe. Y sí, digo, en realidad no puede ser pastora. En realidad no puede ser pastor. Porque no es su verdadera mujer. Porque no es su verdadera mujer. Entonces ve, no hay que criticar. Ahora viene otro tema. Y dice para reírse. Si por ejemplo, yo soy mecánico y arreglo autos, no por eso mi mujer va a venir a arreglar los autos. Digo, ahí sí tiene razón. Ahí sí tiene razón. Pero eso es chicana. Eso es chicana. Claro, porque me dicen, ay, soy médico cirujano, por lo tanto, mi esposa es cirujana. No, más vale que no. Pero si en mi ministerio yo tengo ovejas y decide mi esposa también pastorear a las ovejas, aunque no quiera, ¿qué es? Pastora. Sí, porque en el término literal que vemos en la Biblia, vemos las pastoras, tanto la mujer de Isaac, la mujer de Jacob, la mujer de Moisés, pastoras literales, no de ovejas. De ovejas de personas, sino ovejas literales. Entonces no eran ovejas literales, pero en el ámbito espiritual, si yo tengo a mi esposa, que no somos yugo desiguales, que sí quieren servir al Señor, entonces sí es aunque no quiera. Pero si mi mujer es cirujana y dice, yo no quiero saber nada con el tema pastoral de la iglesia, manejalo vos, entonces, ¿es pastora? No, porque no se encarga de la oveja. Ahí sí podés decir que no es pastora, está ahí. Y lo tenés que decir a todos, mira, ella está dormida, pero no es pastora. Diga, pero sin embargo, a veces le piden el número de teléfono. A veces le piden el número de teléfono. Y le piden consejo. ¿Y qué está haciendo? Pastoreando. Entonces sí es pastora igual. Y sí. Amén. El que tenga oído para oír, que oiga, queridos hermanos. Entonces, o a veces dice, no,
no podemos ser, No podemos ser, porque lo dice Pablo. porque lo dice Pablo. Diga, una cosa es que diga Pablo Una cosa es que diga y Pablo otra cosa lo que dijo el Señor. y otra cosa lo que dijo el Señor. Ahora, el Señor dijo que le prediquemos a toda criatura. Amén. ¿A quién envió a predicar a toda criatura? Vayan por el mundo. Vayan por el Cuando uno ve Hechos capítulo 1 y dice serán mis testigos, dice que había mujeres y varones, estaban las mujeres, estaban los apóstoles. Entonces, ¿a quién le mandó a predicar la buena nueva? A las mujeres. No, a todos. A todos. Ahora, cuando resucita el Señor, ¿quiénes fueron los primeros que dieron las buenas nuevas de resurrección? ¿Pedro? Digan, no, la mujer María Magdalena. La mujer María Magdalena. ¿Le creyeron? No. No. Y así puedo decir un montón de cosas. ¿Quién llevó la buena nueva a los samaritanos en Juan capítulo 4? ¿Pedro? No. No. La mujer que era una pecadora. Entonces, todo es muy espiritual. Ujú. Entonces, acá termina diciendo 1 Corintios 1 del 27 al 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y acá me puedo poner hasta yo como ejemplo. Porque a mí siempre me dicen, vos que eras cuartetero, yo hace 40 años que predico, y hace cuánto tiempo, y vos querés saber más que yo. ¿Qué? No es que yo quiera saber más que vos. Uno va a saber acorde a lo que Dios te da y a lo que vos te esfuerces para que Dios te dé. Juan 14, 21 dice, yo me manifestaré en aquel que me busca. Y luego dice en el versículo 18, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. lo que es, ¿a fin de qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Quién no se tiene que jactar? Nadie. Escuchen, pastores que son machistas, nadie se puede jactar porque ante la presencia del Señor, para con el Señor, todos somos iguales. Amén. Ahora, ¿hay un orden en los ministerios? Claro que sí, pero aún así que nadie se suba en el caballo. Nadie se puede subir en un caballo aún así. Y para que quede más claro, quiero que vaya a Mateo capítulo 20. Acá, esta parte es fuerte. Acá explica, acá es en donde se aclara todo el panorama. Estamos en la parte final y se va a poner más importante. Ustedes van a tener que leer Mateo capítulo 20 desde el 1 al 16. Pero yo lo voy a redondear desde el versículo 14. Pero para explicarle, el Señor en ese capítulo salió a buscar obreros Salió a buscar obreros para la mies. para la mies. Ahora yo hago una pregunta. En la palabra de Lucas, ¿quién perdió una moneda? Diga, una mujer. Una mujer. Y dice la Biblia que limpió la casa, barrió hasta encontrarla. Hacen como que parece. ¿Usted escuchó? Sí, ¿la encontró la moneda la mujer? ¿Y por qué en el mismo capítulo de Lucas dice lo mismo cuando el hombre deja las 99 ovejas y va detrás de la oveja perdida? ¿Y por qué en el mismo capítulo habla del hijo pródigo y habla de la mujer que encuentra la moneda? Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Quién es esa moneda perdida? Diga, nosotros. Nosotros. ¿Pero quién la buscó? La mujer. Entonces, ¿Dios qué está mandando? A buscar Amén. ovejas perdidas. Dele la Amén. gloria al Señor. Mujer, sigue predicando. Mujer, Amén. sigue trabajando para el Señor. Mujer, sigue buscando ovejas perdidas. Amén. Le van a dar con... le van a... Hoy, pues no quisiera estar en los zapatos de algunos pastores, las mujeres le van a dar para que tengan y para aprendan. ¡Pero cállense! ¡No pueden hablar! ¡Cállate! Ya expliqué, en esa iglesia ya abusaban. Entonces cuando abusaban ya había que callarla, no quedaba otra. Pero no es que en toda la... Si no, diría, Pablo estaría escrito que en la iglesia de Filipenses 10 mandamientos, en la iglesia de Corintios 10 mandamientos, en la iglesia de Romanos 10 mandamientos, en la iglesia de los Hebreos 10 mandamientos, en la iglesia de Tesalonicenses 10 mandamientos. No, no es así. Lo que se le dijo a los corintios no es lo mismo que a los de Filipenses, porque eran distintos comportamientos, distintas costumbres. Y en distintas ciudades En distintas ciudades había distintos brujos, había distintos brujos, distintas brujas, distintas entidades. distintas entidades. Entonces se manejaba de distintas formas. O sea, miren qué sabiduría que tenía Pablo para ministrar a cada denominación según la costumbre. ¿Usted sabe por qué a Jonás lo recibieron los ninivitas? Acá viene el ejemplo. ¿Por qué a Jonás lo recibieron los ninivitas? Porque si odiaban los ninivitas a los hebreos. Es más, Jonás no quería predicar a los hebreos porque le habían matado a su familia. También los odiaba Jonás a los ninivitas. ¿Pero por qué lo aceptaron? ¿Saben por qué? Diga, porque lo tragó un gran pez. Porque lo tragó un gran pez, Pero ese gran pez lo vomitó en las playas de Nínive. pero el pez lo vomitó en las playas de Nínive. Y la tradición Y la tradición y la costumbre de los ninivitas y las costumbres de los ninivitas eran los dioses del mar. eran los dioses del mar. Entonces, como se enteraron Como se enteraron que Jonás que Jonás venía del mar, venía del mar, le prestaron atención. le prestaron atención. Dios es sabio en todo lo que hace, amén. Amén. ¿Entienden ahora lo que le quiero decir? Todo eso es teología, ¿ves? Por eso hay que estudiar las teologías bíblicas, para ver los trasfondos de las culturas de cada iglesia y cada tiempo. Sumado, por supuesto, a la luz de la verdad, que junta todas las piezas. Ahora, acá esta parte es la más impresionante. En Mateo capítulo 20 el Señor sale a buscar obreros. Diga, pero se va a encontrar
con obreros envidiosos, Se va a encontrar con obreros envidiosos, que ellos nomás quieren ser. que ellos nomás quieren ser. Se creen superiores. Se creen superiores. Ay, Padre Santo. ¿Qué dice? Vamos a empezar a leer, pero yo estoy poniendo en suspenso a propósito. Versículo 14 al 16, escuchen, queridos hermanos, dice así la palabra del Señor. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Ahora, ¿el título cuál es? Lo último. El Señor le dice, le explico el contexto. Empieza a temprano, a las 8 de la mañana empieza a buscar los obreros, contrata obreros para la viña. Después sale a buscar más obreros, contrata más obreros en distintos horarios, hasta el mediodía, después del mediodía la siesta. Diga, ahí no puedo encontrar ningún santiagueño. Ahí no puede encontrar ningún santiagueño. ¿Cómo? Y el Señor busca obrero. Y así hasta la última hora. Pero cuando llega el momento de pagar, Dios hace algo diferente. Y lo que hace es pagarles a todos por igual. Entonces los que trabajaron todo el día, ¿qué hicieron? Se quejaron. ¿Y qué dice el versículo 15? Entre signos de pregunta, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Le dice, yo hago como yo quiero. Porque estoy haciendo con lo mío. Con lo mío yo hago como quiero. O sea, yo le voy a pagar a este último, como vos que entraste primero, a este postrero, yo le pago, es mi problema. Yo acordé con vos pagarte determinados denarios. Pero si yo le quiero pagar con mi plata a esta persona que entró al último, ¿cuál es tu problema? Diga, ahí está el ejemplo del que estaba muerto al lado de la cruz. Ahí está el ejemplo del que estaba muerto. Y que fue restaurado. Y que fue restaurado. Ahora, mire cómo lo termina explicando el versículo 16, dice, y luego vamos a orar. Así los primeros serán postreros y los postreros primero. ¿Cuál es el título de hoy? Lo último. Así los primeros serán postreros. Postreros. Y los postreros primeros. Y los postreros primeros. Hasta ahí nomás. Entonces la mujer que como obrera quizás te estaban considerando lo último. Parece que el Señor en este día quiso traer una caricia a las mujeres. Amén. Pero ahora viene la parte más importante. Diga, lo que tienen que entender los hombres, Lo que tienen que entender los hombres, que cuando habla que cuando habla de mujer, de mujer, está hablando de todos nosotros. está hablando de todos nosotros. Lo vamos a escuchar a continuación. Y lo vamos a escuchar a continuación. Amén. Amén. Gracias, Padre Celestial. ¿Qué fue lo último que creó Dios? Y vemos en Génesis 2, del 21 al 22, que fue la mujer. Por supuesto, Satanás encontró debilidad en ella. La hizo caer. Pero luego Dios les devolvió el poder a esa mujer, para que a través de esa mujer venga el Mesías, el mismo Dios, a salvarnos. Eso se llama redención. Eso se llama Yeshua, el Salvador. Eso se llama Mesías. Eso se llama que Dios lo sabe todo. Dios ya sabía que iba a fallar Eva. Por eso Jesús es antes que todas las cosas. Porque Dios de antemano ya lo tenía preparado a Jesús, a Yeshua. Porque ya sabía lo que iba a pasar. Como sabe que iba a pasar lo que está pasando en este momento. Entonces, si de repente nosotros como hombres queremos ser superiores a las mujeres por malas interpretaciones, el Señor nos dice, pero vos sos esa mujer. Por eso en Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Está hablando de alguien femenino. Esa misma esposa que fue presentada a Adán, que pecó. En Juan capítulo 8 le traen a una mujer sorprendida en adulterio. Y esos fariseos manejados por Satanás le quisieron apedrar, como te quieren apedrar en este tiempo. El que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, le dijo el Señor. Ninguno la arrojó, porque todos estaban encerrados bajo pecado. Romanos 3:23 lo confirma. Pero esa mujer le dijo, ¿dónde están los que te condenan? No están, Señor. Y ahí vemos la redención, haciéndole notar el Señor a la iglesia y a los mismos fariseos escriba que el peor de los adulterios no era en sí de esa mujer, que claro que es un pecado, pero tiene oportunidad de salvación y de protección. Mayor adulterio es haber adulterado la iglesia, la palabra. En ese tiempo la ley de Moisés la habían adulterado. Por eso Pedro, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces muchos fariseos con mente fariseica han adulterado las epístolas de Pablo para llevarlas a las mujeres a lo que significa la palabra último. Detrás, después, dejarlas allá, en un rincón, en una esquina, y haciéndole notar, no, pero ustedes pecaron primero.
Pero el responsable era Adán, a quien se le dio a la mujer y no la supo cuidar. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. ¿Estamos cuidando a la iglesia? ¿Estamos cuidando a la mujer? ¿Me estoy cuidando yo como esposa? Porque si Eva era lo último, ¿por qué acá dice gocémonos? Porque han llegado a las bodas del Cordero y su esposa está preparada. Entonces somos nosotros. Por eso ya cuando uno da la vuelta a la lámina, en la última hoja de la Biblia, en Apocalipsis 22:17 dice, y el espíritu y la esposa dicen ven. ¿Quién es la esposa ahí? El espíritu y la esposa dicen ven. El Ruach HaKodesh, el espíritu, ya terminó todo. Está el espíritu ya al 100%. Está la iglesia ya con el Señor. Ven. Y el que oye diga ven. Y el que tenga sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Nos confirma lo que el mes de entrada nos dieron en un texto. Padre Celestial, yo bendigo a cada persona. A cada persona que esté escuchando. Pídanle sabiduría a Dios para entender la palabra. Escúchala 1, 2, 3 veces hasta que la puedan entender. La palabra es viva y eficaz. La misma Biblia te explica todas las cosas. El Espíritu Santo te va a dar el discernimiento para entenderla. Nunca juzgues a nadie. No tomes a menos lo débil que puede parecer una mujer. Porque esa mujer que quizá no tenga la fuerza para levantar ni la rueda de un auto, puede tener una fuerza dada por Dios que es espiritual. No menospreciemos a nadie, porque todos formamos el cuerpo y somos uno para con el Señor. Y dice que nos ayudamos mutuamente unos a los otros en 1 Corintios capítulo 12. Por lo tanto no podemos tomar a poco. El mismo Señor en Juan capítulo 13 se humilló, le lavó los pies a los apóstoles, dejándonos un ejemplo de que no tenemos que tener soberbia y creernos más que nadie, sino que para con el Señor todos somos iguales. El mismo ejemplo de Juan el Bautista, de todo hombre nacido de mujer, el más importante, pero en el reino de Dios es el más pequeño, dice. ¿Por qué? Porque hasta ahí él bautizaba de arrepentimiento, pero después ya directamente salieron a predicar la buena nueva del Espíritu Santo todos, los hombres y las mujeres. No, pero pastor, pero el Señor estipuló 12 apóstoles. Claro que sí, estaba estipulado por una cronología, por un motivo y por muchas consecuencias. Pero más adelante ya vemos toda la Sagrada Escritura, las cosas que hicieron también las mujeres y las siguen haciendo en este día. Siempre, queridas mujeres, no teniendo esa soberbia de querer ser más que los hombres, ni mandar en una iglesia más que el hombre, porque ahí sí ya quedas detrás, como hemos escuchado, y después. Tenemos que ser equitativos. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Si por primera vez estás escuchando esta enseñanza, este es el día que Dios ha preparado para que seas salvo y aceptes al Señor en tu corazón como Salvador, diciendo estas palabras. Basado en Romanos 10, de 9 al 10, di conmigo: Padre Celestial, en este día yo me arrepiento de mis pecados y acepto como Señor y Salvador a tu Hijo amado, a Yeshua. Reconozco que ha dado la vida por mí, que su preciosa sangre me ha limpiado de todas mis maldades. Pongo mi vida en tus manos. Ayúdame a vencer desde hoy en adelante. Gracias por tu misericordia y por aceptarme en tu reino. Amén. Queridos hermanos, yo les bendigo un 3 de Juan 2, bendecido en todas las cosas. Amén. Que tengan buena salud. Amén. Reprendo en el nombre de Yeshua todo espíritu de enfermedad, que sean destruidos, quemados, sacados por el mismo Espíritu Santo, destruido por el poder de la palabra, que es medicina para el cuerpo, porque escuchamos palabra y es medicina, dice la palabra en Proverbios 4, queridos hermanos. Y aquellos que tienen problemas en la finanza, Padre Celestial, ayúdalos, bendícelos en esa entrada y en salida de finanzas y literalmente. Yo te doy gracias, Padre, porque estamos predicando para que seamos sal en la tierra que pisamos y luz en este mundo. Que la paz y la gracia, Señor, esté con todos vosotros, queridos hermanos. Amén, amén. Queridos hermanos, la gloria sea a nuestro Señor y Salvador. Paz y bendecida vida para todos. Nos despedimos en el canal de YouTube. Nosotros quedamos acá en la radio y tenemos 10 minutos para estar saludándolo a todos vosotros. Nos ha acompañado en la consola de sonido nuestro querido Mauro. Bendecido querido Mauro. Gracias, querida Gaby, por estar participando. Mi querida esposa Mene deja saludos con Isaiah y Isaac, que están ahí todavía el bebito. Hace mucho ruido acá, pero ya van a estar más acá también compartiendo. Ahora quedamos y seguimos compartiendo con todos vosotros. Y doy gracias al Señor. Nuevamente hemos sido patrocinados por Distribuidora de Agua Las Nieves. Gracias, querido Ricardo, Distribuidora de Agua Las Nieves. ¿Sí? Y una hermana, ahí está una mujer que también me contactó, que escucha la radio y sembró. No quiere que demos el nombre, pero gracias, ahí está. Bendecida, Dios lo sabe todo también, ¿sí? Así que, queridos hermanos, ¿qué es lo que siempre os digo? ¿Están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.